La educación en la edad moderna, el humanismo pedagógico. Un cordial saludo a la doctora PhD Delia de Michel Pierina y a mis compañeros. Mi nombre es Jimmy Alexander Cabrera Puchaicela. Estoy cursando la carrera de Educación Básica en la Universidad Técnica Particular de Loja. La educación en la edad moderna, el humanismo pedagógico. El movimiento cultural que marca la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna se conoce como humanismo histórico. En los siglos XV y XVI, alcanza su punto máximo y comienza a disminuir en el siglo XVII. Esta corriente combina la cultura grecorromana y la sabiduría cristiana. En Italia, la figura de Petrarca es un ejemplo de esta nueva sensibilidad, la admiración por lo clásico, la importancia del estudio del latín y el griego. El interés por la filosofía y el espíritu cristiano son algunas de las claves de este movimiento. Pensamiento pedagógico en la Edad Moderna, filosofía de la razón y el método. El pensamiento pedagógico comenzó su desarrollo desde los propios albores de la humanidad. Es una consecuencia de su devenir histórico en correspondencia con la necesidad del ser humano de transmitir una calidad, eficiencia y eficacia a sus congéneres, la experiencia adquirida y la información obtenida en su enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social. El desarrollo del pensamiento pedagógico tiene lugar en Grecia y Roma, con figuras tan sobresalientes como Demócrito, Quintiliano, Sócrates, Aristóteles y Platón. Este último aparece en la historia como el pensador que llegó a poseer una verdadera filosofía de la educación. El pensamiento pedagógico emerge con un contenido y una estructura que le permite alcanzar un cuerpo teórico verdadero. La educación humanista no buscaba acumular definiciones y conocimientos. Lo que buscaba era ayudar a que el hombre tomara conciencia de sí mismo para implementar sus capacidades intelectuales desde el punto de vista de las materias. Primero se impartió una enseñanza elemental para aprender los fundamentos de la lectura y la escritura, así como la teología cristiana. Los estudios de primeras letras consistían fundamentalmente en aprender a leer y escribir, contar y recibir doctrina cristiana, en otras palabras, cartilla, catecismo y también primeras nociones gramaticales. El curso de retórica culminaba aproximadamente a los 16 años y suponía el fin de los estudios englobados en la categoría del trivium. Después de haber terminado la categoría trivium, se empezaba con las artes o doctrinas del quadrivium. Siguieron manteniendo su orden tradicional como matemáticas, que incluía aritmética y geometría, y que comprendía a su vez geografía, cosmografía, astronomía, música y filosofía natural. Todos estos conocimientos eran considerados la base de muchas profesiones y de estudios superiores. Las corrientes modernas. El método de la razón al positivismo. El positivismo es una rama de la filosofía que cree que solo el conocimiento científico es verdadero. Representa una perspectiva crítica sobre la filosofía tradicional, particularmente la metafísica y la ontología. El positivismo, que surgió a mediados del siglo XIX y se fortaleció a partir de las ideas de Henry Saint-Simon y Auguste Comte, heredó el empirismo y la epistemología. Sostuvo que el único conocimiento verdadero al que se puede aspirar es el que surge de la aplicación del método científico. Para el positivismo hay dos tipos de conocimientos genuinos: el conocimiento positivo y el conocimiento verdadero por definición. El conocimiento positivo es el conocimiento dado a posteriori y se deriva exclusivamente de la experiencia natural, sus propiedades y relaciones. El conocimiento verdadero, por definición, es el conocimiento analítico y tautológico y se desprende de premisas anteriores ya consideradas verdaderas. Es independiente de la experiencia. Sin embargo, las limitaciones propias de esta perspectiva provocan una reacción negativa llamada antipositivismo o negativismo, que rechazó el uso del método científico de las ciencias sociales. Pensamiento pedagógico en la Edad Moderna, filosofía de la razón y el método. Durante la Edad Moderna, el pensamiento pedagógico experimentó importantes cambios y avances, como el racionalismo y empirismo. El racionalismo afirmó que la razón era la fuente principal del conocimiento. Los filósofos racionalistas creían que a través del razonamiento lógico y la reflexión, la mente humana podía llegar a la verdad.
El empirismo, por otro lado, sostenía que la experiencia sensorial y la observación constituían la base del conocimiento. Los empiristas creían que la experiencia directa y la percepción de los sentidos permitían el aprendizaje. Los filósofos de esta época también eran profesores, periodistas y observadores sociales, lo que incluyó en su enfoque pedagógico. Entre sus pensadores relevantes los tenemos a Juan Comenius y Jean-Jacques Rousseau. Juan Comenius, filósofo, teólogo y maestro checo, fue el primero en utilizar materiales audiovisuales en la enseñanza y se lo considera el precursor de los jardines de infantes. Abogó por una educación igualitaria y la participación activa del Estado en la distribución y organización de la educación. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, autor y educador suizo. Rousseau enfatizó la importancia de motivar a los niños desde el nacimiento para que aprendan y eviten adquirir malos hábitos. Se pronunció en contra de la memorización mecánica de hechos y la subordinación de los estudiantes a los maestros. El surgir de la didáctica. La didáctica es una disciplina que ha evolucionado a lo largo de la historia. Vamos a hablar un poco del origen y la evolución de la didáctica. La historia de la didáctica se remonta a 1657, cuando Juan Amos Comenius publicó en su obra llamada Didáctica Magna. Comenius abordó la enseñanza en esta obra como una forma de estimular la mente del estudiante, basándose en la observación directa y la experiencia personal. Pero la idea original de Comenius en el siglo XVII tenía ciertas restricciones. Su enfoque era reduccionista y se enfocaba únicamente en el ámbito escolar, ignorando la importancia de la educación como parte de un sistema sociopolítico, democrático que pudiera mantener la paz mundial. Además, su método hizo que la enseñanza fuera descontextualizada en su entorno político, social y económico. Después de eso, la didáctica ha cambiado y se ha explorado métodos más complejos. Sin embargo, sigue siendo necesario considerar la enseñanza como un sistema que incorpora tanto aspectos políticos como el ideal democrático.